Buenos días, familia. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y estamos muy contentos de volver a reunirnos. A lo mejor no estamos unidos físicamente, pero sabemos que estamos unidos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y a mí me encanta pensar en el poder que tiene el Evangelio. Dice la palabra en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el Evangelio es algo que ha trascendido el tiempo y el espacio. El tiempo, porque han pasado más de 2000 años y seguimos nosotros recordando de esta obra maravillosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y todo lo que hizo al venir al mundo. Y también trasciende el espacio porque, siendo algo que sucedió del otro lado del mundo, estamos aquí en México celebrando esta buena nueva de salvación a través de Cristo Jesús. Y sé que así será, y también trasciende el espacio porque aunque no estamos aquí juntos, ahí en tu casa donde estás tú puedes estar celebrando el Evangelio, a Jesús y todo lo que ha hecho en la cruz del Calvario. Así que con este entendimiento, sabiendo que lo que Él nos ha dado es poder, que lo que Él nos ha dado no es cualquier cosa, vamos a tener un espíritu de adoración y darle gracias porque lo que nos ha dado es incomparable. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque lo que tú ganaste por nosotros va mucho más allá de lo que entendemos, de lo que sabemos. Ayúdanos a estimar tu obra en la cruz. Ayúdanos a estimar tus enseñanzas, Señor, y querer cumplirlas también. Querer seguirte, Señor, como es digno de ti. Y en esta hora queremos levantar cantos de amor, cantos de adoración. Que tú puedas ver a través de nuestras bocas, pero no solamente a través de nuestras bocas, sino que nuestro corazón esté completamente contrito y humillado, Señor, ante las verdades de tu palabra, Señor, ante las verdades de quién eres tú, y que podamos adorarte en espíritu y en verdad en esta mañana, Señor. Gracias por cada familia que se conecta en esta mañana, Señor. Yo las bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te pido que sus corazones se enfoquen totalmente en ti, Señor, y que puedan encontrar paz, alivio, consuelo en este tiempo tan complicado, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar esto con todo el corazón. Como un río tu gracia fluye en mi ser. Sobreabunda tu amor inundándome. Gracias, Cristo. Libertador, me salvaste, mi redentor. Gracias, Jesús. Toma, Dios, mi vida, hija de tu amor. A ti la dedico, ver tu reino, Dios. Gracias, Cristo. Libertador, me salvaste. Me salvaste, mi redentor. Una vez más. Gracias, Cristo. Libertador, me salvaste, mi redentor.
Gracias, Jesús. Venimos a celebrar tu nombre, Señor, a celebrar tu vida, tu muerte, tu resurrección, tu ascensión. Te amamos, Jesús. Gracias por tu bondad para con nosotros, Señor. Por eso venimos a adorarte. Por ti puedo ver. Por ti puedo ver. Tu vida encontré. Te amo, Dios. Te amo, Dios. De mi corazón te doy el control. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Por ti puedo ver. Tu vida encontré. Te amo, Dios. Te amo, Dios. De mi corazón te doy el control. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Sí, Señor. Por ti puedo ver. Por ti puedo ver. Tu vida encontré. Te amo, Dios. Te amo, Dios. De mi corazón te doy el control. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Decir gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Libertado. Me salvaste. Me salvaste. Mi Redentor. Una vez más. Gracias, Cristo, libertado, me salvaste, mi Redentor. Gracias, Jesús. Toma un tiempo, toma un momento ahí en familia, en tu casa, para recordar todo lo que Jesús ha hecho por ti. Yo sé que no es difícil recordarlo porque casi cada día estamos pecando, pero Él pagó por esos pecados, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y ahora procuramos vivir una vida que le agrade y podemos hacerlo mediante el Espíritu Santo. Y todo eso es solamente gracias a Jesús. Tenemos al Espíritu Santo gracias a la obra de Cristo. Entonces vamos a cantar con entendimiento sobre lo que Él ha hecho por nosotros y recordando que había un abismo horrible, denso entre Dios y nosotros. Vamos a cantar esto. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero miré al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro profundo, cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito.
tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Una vez más, y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Gracias, Señor. Vamos a cantar esta canción nueva que habla acerca de que tenemos una sed insaciable por el Señor. Te adoramos, Jesús. ¿Qué vamos a cantar? Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Sí, es Señor. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa. Jesús, mi Señor, mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Oh. Vamos a hacer esto nuestra oración. Llena mi mente de tu verdad.
Llena mi mente de tu verdad. Guarda mis pasos, guarda mis pasos en tu voluntad. Que mucho fruto en mí pueda haber al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. No es más mi alma de ti, mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. La fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. La fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. La fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Decimos una vez más, mi alma de ti, mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Todas nuestras voces. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti.
Hola familia, buenos días, bienvenidos a todos aquellos que se han conectado, los que se van a conectar. Es una mañana hermosa, aquí en Monterrey, una mañana lluviosa. Vemos la presencia de Dios en la creación. Y bueno, cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia nos reunimos por cualquier medio, pero nos exponemos a la palabra, a la verdad, vemos que esa palabra transforma nuestras vidas. Hace rato nos decían que la palabra, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y si tiene ese poder para salvar una vida de una eternidad sin Dios a una eternidad con Dios, tiene poder para cualquier cosa. Y todo eso es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, pues saludamos nuevamente. Un saludo a todos los niños, a todo el ministerio de Alpha Kids, a los ya no tan niños, a los vertical, también los mandamos saludar. Y bueno, pues vamos a dar unos rápidos avisos, aunque al final de la reunión va a aparecer ahí las actividades que se tienen entre semana de los estudios en línea, la manera en que se están transmitiendo. Mañana lunes la reunión de hombres a las 7:30 de la tarde. El grupo de centinelas, no importa si tú no estabas yendo por distancias o por trabajo, lo que sea, a la reunión los lunes. Bueno, ahora que se está transmitiendo, vamos a enviar la liga ahí de Zoom para que nos estemos conectando todos y podamos estar ahí compartiendo la palabra de Dios. Y si tú no estás recibiendo los mensajes, haznos llegar tu información para poderte mandar la invitación de Zoom. El martes a las 7:45 de la tarde tenemos martes profundo, que es donde buscamos a Dios en oración, en intercesión, en adoración. Y bueno, este martes pasado se hizo vía Facebook y vemos cómo la iglesia se conecta a estar unidos en oración e intercesión por las cosas que están pasando. Entonces también por medio de Facebook. El jueves a las 11 de la mañana, las mujeres ya desde la semana pasada iniciaron la transmisión por vía Zoom también. Entonces el estudio de Florece de las mujeres también el jueves a las 11 de la mañana. El jueves a las 8 de la tarde, 8 de la noche, Núcleo, los jóvenes adultos también están conectándose vía Zoom y tienen ahí su reunión. Y el viernes a las 7:30 de la tarde los jóvenes alfarero también se están reuniendo, se están conectando vía Facebook. Entonces esas son las actividades, las transmisiones que tenemos durante la semana. Y también recordarte que el próximo domingo es el primer domingo del mes. Vamos a celebrar nuevamente la Santa Cena, la Cena del Señor, la que Él instituyó una noche antes de morir con sus discípulos. Y bueno, para que te vayas preparando también en oración, en ponernos a cuentas con Dios. Es una oportunidad muy importante para recordar el evangelio precisamente, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde vino a vencer al pecado y a la muerte. Y entonces lo vamos a tener la próxima semana. Y bueno, antes de pasar a la palabra, vamos a seguir adorando. Dice el Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10: honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Las bendiciones de Dios. Entonces en la pantalla está apareciendo la información para que hagas llegar tus diezmos, tus ofrendas. Esta semana pasada se ayudó a algunas familias que están en necesidad. Hace como 10 días se reunió un grupo para aportar la cantidad que sea. Todo es bienvenido, todo es necesario, y se reunió ahí una cantidad y ya se distribuyó, pero todavía sigue habiendo necesidades. Y también tenemos amigos, hermanos, por ejemplo en Venezuela, que se ha hablado con ellos. Y nada más para que sepas cómo está la situación, están viviendo tiempos, pues estamos viendo tiempos sin precedentes a nivel global, tanto de salud pero también económico, y se han estado apoyando esas necesidades en Venezuela. Hay familias que comen una vez al día si tienen que comer.
y ellos mismos se reúnen para repartirse las comunidades, para repartirse alimentos. Nada más para tener una idea, el sueldo promedio mensual es de $8 por mes, $8, y si bien le va a una persona, pues hasta $20 por mes. Y para tener una equivalencia ahí, por ejemplo, una tapa de huevo que conocemos nosotros cuesta $5, la reja o la tapa de huevos. Y bueno, pues la realidad es eso no es vida, es una vida muy difícil, y entonces seguimos haciendo la convocatoria de que todas aquellas personas que quieran aportar, aparte de sus diezmos, aportar una ofrenda para las necesidades actuales que estamos viviendo, lo puedes ahí en la información en la cuenta de HCBC, que se deposita en Oxxo o en Ventanilla, y eso sí les pedimos que nos la notifiquen, que le pongan específicamente, si se puede poner, que es le pueden poner despensas, aunque lo vamos a hacer a llegar económicamente. Entonces vamos a orar por los trabajos, por la economía, por las finanzas, mientras ahí puedes tomar nota o tomarle una foto a la pantalla. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias porque nos podemos reunir nuevamente, Señor, como familia de Cristo. Reunidos, Señor, todos, Padre, en este día tan especial que tú has destinado para que te adoremos, te alabemos, Señor. Ha sido complicado, difícil el poder, Señor, que fuimos sacados de las iglesias por la necesidad que apremia, pero seguimos conectados en el Espíritu, seguimos conectados con tu palabra, seguimos bendiciéndonos unos a otros. Y Padre, en esta hora bendecimos los trabajos, bendecimos la situación económica y de salud, Señor, de las familias, pidiendo tu bendición, que así como está lloviendo en estos momentos, Señor, que los cielos se abran, Señor, y mandes tu lluvia, que bendiga, Señor, tu bendición hasta que sobre y abunde. Muchas gracias te damos, Padre, por la iglesia, por las familias, por aquellos que se están conectando, Señor, y que no se congregan aquí en la casa del alfarero, pero que nos estamos comunicando por este medio. Que tu palabra, Señor, llegue, haga para lo que es enviada, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, vamos a pasar a la palabra de Dios, vamos a exponernos, a abrir nuestro corazón y a inclinar nuestro oído. Muy bien, buenos días. Qué gusto estar una vez más aquí con todos. Saludos a cada una de las casas que están ahorita conectados, no solamente en esta transmisión, sino conectados también con el Espíritu Santo y con todo lo que el Señor está hablando y haciendo en este tiempo. Invitamos a que compartas la transmisión, compártela a través de las diferentes redes sociales, compártela a tus familiares, a tus amigos, que sea esta una oportunidad para poder compartir el Evangelio a todas las personas. Y bueno, seguimos con la serie del Sermón del Monte, pero antes quisiera comentar algo que estaba reflexionando. Nos preguntamos, ¿estará creciendo la iglesia en este tiempo? ¿Estará creciendo la iglesia en este tiempo de cuarentena, donde no nos podemos reunir físicamente? Sin duda, yo creo que está creciendo. Y al menos estoy seguro que está creciendo por dos cosas, ¿verdad? Porque en este tiempo de cuarentena ya se añadieron 2 miembros que nacieron desde que empezó esta cuarentena. La primera es Andreita, ¿verdad? La hija de Daniel y Bertita. También recientemente acaba de nacer el bebé Mauricio, el hijo de Mau y Jenny. Y quisiera tomar el tiempo de manera breve de orar específicamente por el bebé Mau, porque sus padres ya fueron, Jenny ya fue dada de alta en el hospital, pero el bebé sigue en cuidados intensivos por una complicación en sus pulmoncitos. Entonces el Espíritu Santo puso en mi corazón orar por él. Así que en tu casa vamos a orar. El Espíritu Santo, Dios es poderoso y el Espíritu Santo puede usar nuestras oraciones para transformar cualquier situación física, para sanar, para traer paz a los corazones. Entonces vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús,
Eso quiere decir con la autoridad de Cristo, no con nuestra autoridad. Nos levantamos en fe, Señor, orando por la recuperación física de este bebito, Señor, de Mauricio. Pidiéndote, Señor, que cualquier complicación en sus pulmones, Señor, por tu mano sea sanado. Señor, creemos en tu poder. Toma control también de las manos de los médicos. Sé con él, Señor. Hazle sentir ahí a su cuerpecito el calor de tu amor. El amor también de sus padres, Señor. Que pronto puedan disfrutarlo en casa. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También quiero orar por todos aquellos de nuestros hermanos que están pasando dificultades también físicas. Obra con poder, Señor. Sobre todo confortando nuestros corazones al saber que tú estás en control, que tú eres soberano por sobre todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, seguimos con el Sermón del Monte. Seguimos con esta serie maravillosa que ya desde hace varios domingos, de hecho la comenzamos cuando todavía estábamos aquí reunidos físicamente y la continuamos ahora en este tiempo de cuarentena. Y Jesús tiene un orden al enseñar el Sermón del Monte. Él, como buen maestro, lleva una consecutiva lógica coherente. Él lleva una enseñanza ordenada. Todo está bien articulado, todo está bien ordenado en esta enseñanza que Jesús compartió desde una montaña. Y recordamos primero, el Señor nos enseñó las bienaventuranzas, les anunció las bienaventuranzas, que esto es cómo son los cristianos, ¿verdad? Esto lo aprendimos, cómo son los cristianos. Lo que los cristianos son, que vimos, son pobres en espíritu, son mansos, misericordiosos, limpios de corazón, etc. Y después, segundo, pasamos a la respuesta del mundo a lo que los cristianos son. Recordemos que vimos que por causa de la justicia vamos a ser perseguidos. Por seguir a Jesús van a venir vituperios, va a venir persecución. Y tercero, vimos la responsabilidad de los cristianos a pesar de la respuesta del mundo a lo que los cristianos son, que es ser luz del mundo y sal de la tierra. Sí, nos van a aborrecer, pero también el Señor nos va a utilizar para hacer luz aquí, para salvar a muchas personas, para traer esperanza en contextos de tinieblas. Nuestra responsabilidad. Ahora Jesús, en el texto que vamos a leer, que es del 17 al 20, Mateo capítulo 5, está por hablar a traer una aclaración general de principios generales para no caer en malas interpretaciones. Jesús está a punto de hacer una conexión entre lo que ya enseñó y lo que está a punto de enseñar. Entonces, por eso este pasaje, este mensaje del día de hoy es sumamente importante para poder nosotros interpretar correctamente todo el Sermón del Monte. Él viene a sentar unas bases, a hacer unas aclaraciones necesarias para no caer en malas interpretaciones. Me gustaría leer el texto y después continuar esta enseñanza. Dice Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y a la de los maestros de la ley. El mensaje de hoy es Jesús, la ley y los profetas. Jesús nos acaba de hablar algo básico, fundamental, estos principios generales. ¿Cuáles son estos principios generales? Podemos ver dos
principios. Uno, que toda la doctrina de Cristo, toda su enseñanza está en perfecto acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Muchos en estos tiempos inclusive dicen, no, bueno, el Dios del Nuevo Testamento que presenta Jesús es muy distinto al del Antiguo Testamento, y Jesús nos viene a decir todo lo contrario. De hecho, dice la palabra, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso quiere decir que al mismo Dios misericordioso de amor que vemos en el rostro de Jesús, es el mismo Dios que está desde el Génesis, desde las crónicas, los salmos, los profetas. Es el mismo, y el mismo Dios justo y santo que vemos en el Antiguo Testamento está presente hasta el día de hoy, porque Dios no cambia. ¿Cómo podemos ver que esto es así? Bueno, de hecho, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, este pasaje tan conocido de que toda la escritura es inspirada, y eso quiere decir que es exhalada. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando está hablando del término escritura, ahí el apóstol Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Después vemos cómo el apóstol Pedro y otros pasajes de las escrituras también confirman o le dan la autoridad de palabra de Dios al Nuevo Testamento. Pero al menos aquí podemos ver cómo la escritura del Antiguo Testamento es palabra de Dios, es palabra inspirada de Dios, y Jesús estaba en completo acuerdo. Jesús afirmó el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento muchas veces se refiere a la ley de Moisés y los profetas. A esto se está refiriendo Jesús. Con la ley se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, y después los profetas a todo lo demás. Fíjate lo que dice Juan capítulo 5, versículos 39, 40, y quiero leer también el 46. Dice: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Y al 46 más adelante dice: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Entonces, en muchos sentidos Jesús estaba de acuerdo, en sintonía con el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento encuentra su fundamento y su centro en anunciar, en preparar los cumplimientos que vendrían en la persona de Cristo. Moisés escribió de Jesús, David en los Salmos escribió de Jesús, Isaías escribió de Jesús, porque todo apuntaba a él. Entonces no tendría sentido decir, bueno, Jesús vino a contradecir la ley. Al contrario, vino a afirmarla, porque la ley da testimonio de él. Y la segunda aclaración, el segundo principio general, es que así como la enseñanza de Jesús está en perfecto acuerdo con el Antiguo Testamento, está en completo desacuerdo con la de los escribas y de los fariseos. Ellos eran deficientes, ellos estaban en un error, y más adelante vamos a ver por qué. Ahora es bueno preguntarnos, ¿cómo cumplió Cristo la ley? ¿Cómo cumplió Cristo la ley? Y podemos hablar en 3 aspectos: en la connotación ceremonial, en el aspecto civil y en el aspecto moral. Comenzando por el aspecto ceremonial. ¿Cómo cumplió Cristo la ley ceremonial? Bueno, llevando a cabo en su vida, en su muerte y en su resurrección todo aquello que estas ceremonias, ritos y sacrificios simbolizaban. Por cientos y cientos y cientos de años el pueblo judío estuvo cumpliendo ritos y sacrificios una y otra vez. Tenían que llevar a cierta hora un macho cabrío para sacrificarlo. ¿Para qué? Para purificación de sus pecados. Muchas otras normas rigurosas, ceremoniales, que tenían que cumplir. Y todo esto, ¿por qué? ¿Todo esto con qué propósito? Bueno, se hacía como una preparación para aquel día de la Pascua, cuando el Cordero de Dios iba a ser sacrificado. No para librarnos de Egipto,
sino para librarnos del peor enemigo con el cual nos podemos enfrentar, que es el pecado. Mira, uno de los mejores anuncios que se ha escuchado en alguna parte de la tierra es una sentencia de muerte. Es esta sentencia de muerte que anunció Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al decir el Cordero de Dios, está diciendo: he aquí el que va a ser sacrificado. Juan el Bautista estaba anunciando una sentencia de muerte que iba a venir a operar para nuestro beneficio. Entonces, en el sentido de su vida, su muerte y su resurrección, Jesús estaba cumpliendo la ley ceremonial. ¿Cómo sabemos esto? Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 14. Cuando estaba haciendo el autor de Hebreos una comparación entre los sacrificios del Antiguo Testamento, las ceremonias del Antiguo Testamento y el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo, dice lo siguiente: Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 14. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Wow, ponte a pensar cuál era el propósito de las ceremonias, de los ritos, de los sacrificios. Traer purificación de pecados. Pero ¿en qué sentido eran deficientes? Que ni siquiera el mismo sacerdote estaba libre de pecado para poder ofrecer los pecados de los demás, y él mismo tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. Pero ¿qué pasaba? Llegaba el día siguiente y otra vez pecaban. No solamente el pueblo, sino también el sacerdote, lo cual representaba la necesidad de que se hicieran una y otra vez. Pero llegó el día cuando de Belén, cuando de Nazaret salió lo mejor, cuando de Nazaret vino lo mejor, y viene Cristo Jesús, nacido de una virgen, para vivir una vida perfecta y para morir como el Cordero de Pascua, que vendría y que tendría la capacidad de transformar nuestros corazones. Los sacrificios de los sacerdotes, de acuerdo al orden levítico, no podían transformar tu interior, no podían quitar el pecado del corazón, pero Cristo vino a hacer lo que esos sacrificios y esas ceremonias eran incapaces de poder cumplir. Entonces Cristo en este aspecto cumplió la ley ceremonial. Ahora vamos a pasar al aspecto civil. ¿En qué sentido Cristo cumplió la ley civil? Bueno, recordemos, él era judío, y como buen judío él cumplió sin ninguna falta la ley civil. Ahora podemos hablar en el sentido de que nosotros en el aspecto nacional no somos judíos. Por tal motivo nosotros no estamos obligados a cumplir la ley nacional judía. ¿En qué sentido? Bueno, ¿cuántos de nosotros, si entra un ladrón a nuestra casa, le vamos a cortar la mano? Pues ninguno. Eso estaba estipulado en la ley judía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues dejamos que lo sometemos a las autoridades, y que las autoridades, los juzgados, se hagan cargo de eso. Por eso hoy en día nosotros no apedreamos a los que han cometido adulterio, ¿verdad? Ahora supongamos que la ley civil judía sí aplica a nosotros. Digamos que en un sentido, en una hipótesis, esto sí aplica a nosotros. Pintemos un escenario. Pensemos en inclusive este escenario que sucedió entre Jesús y la mujer adúltera. Recordemos que los fariseos traen a esta mujer adúltera para probar a Jesús,
y le dicen, dice la ley que esta mujer debe ser apedreada porque fue encontrada en el acto de adulterio. Y vemos que Jesús les dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque ellos tenían una conciencia que les decía, es que yo soy pecador y yo también merezco estar como esta mujer aquí. Pero ellos aplicaban la ley a su conveniencia. No tenían una interpretación objetiva de la ley, sino era completamente manipulada a su conveniencia. Pero bueno, ese no es el tema. Digamos que la ley decía que debía de ser apedreada esa mujer. Entonces, conocemos la historia. Jesús empezó a escribir en la tierra y poco a poco, uno tras otro, fueron soltando sus piedras al momento de que queda Jesús solamente con esa mujer. Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús, pero la ley dicta que esa mujer necesita ser apedreada. ¿Qué quiere decir? Que hiciste una excepción de la ley para que ella no sufriera las consecuencias de su pecado. No, ¿sabes qué es lo más maravilloso de esto? Es que Jesús en ese momento estaba en sintonía con el deber de cumplir la ley. Pero ¿qué estaba pasando? Que él estaba viendo ya los pecados de adulterio de esta mujer sobre de él en la cruz del Calvario. Jesús no se sordió, Jesús no evadió las consecuencias del adulterio de esta mujer, sino que él ya los estaba viendo. Ya se estaba viendo cargando el peso del adulterio y de todos los pecados, inclusive nuestros, de nuestra inmoralidad, de nuestros malos pensamientos, de nuestro egoísmo, de nuestra idolatría, de nuestra avaricia sobre de él. Jesús no evadió nuestra responsabilidad civil de ser condenados por nuestro pecado. Él dijo, yo sé que tienen que pagar, pero yo voy a pagar por ellos. No fue que vamos a encontrar una escapatoria para evadir la ley, para irnos por la tangente. No, Jesús la enfrentó en la cara y dijo, yo voy a pagar toda la maldición con la cual ellos han sido malditos a causa de infringir la ley. Pienso en esta escena, ahorita que estamos en cuarentena, nos pusimos a ver ciertas películas, ya vimos las del Señor de los Anillos, ya vimos las Crónicas de Narnia, y me conmueve mucho esta escena en esta película de Narnia, donde llega Aslan, ¿verdad? Y trae esperanza a los de Narnia, y en ese momento estaba uno de los tres niños, de los tres protagonistas, creo que se llama Edmund, estaba secuestrado por la bruja mala, por la bruja blanca. Estaba secuestrado. Aslan envía una tropa, lo liberan y están todos contentos. Y a la mañana siguiente llega un cortejo, llega la bruja al campamento de Aslan y le dice, tú sabes, Aslan, lo que la ley dice y habla acerca de los traidores. Y Aslan le dice, no recites la ley enfrente de mí. Él la conocía bien. Y dice, vamos a tratar esto a solas. Se meten a una carpa y están Aslan y la bruja conversando. Y en eso salen, la bruja se va y Aslan dice, el joven Edmund ha sido salvado de la condena, ¿verdad? Y todos piensan, bien, pues no se va a cumplir en ese sentido la ley. Pero después vemos cómo en la noche, cuando todos están dormidos, descansando, Aslan va rumbo a una clase de altar de piedra, y ahí, a mano de la bruja blanca y de sus seguidores malvados, Aslan es ridiculizado, le cortan su melena y al final le clavan una daga que lo mata. Aslan no infringió la ley, Aslan no evadió la responsabilidad legal que estaba sobre este niño, sobre Edmund, pero dijo a Aslan, yo voy a tomar las consecuencias de su infracción. Pero ellos no contaban que
La profecía decía que cuando este acto era hecho con amor, iba a resucitar. Y se levantó este león y conocemos toda la historia. Bueno, esto solamente está apuntando a lo que sucedió con Cristo, las consecuencias de la ley nuestras y su muerte y su resurrección. Entonces por eso vemos que en su muerte, en su vida, en su muerte, en su resurrección, Jesús está cumpliendo la ley ceremonial, la ley civil. Ahora pasamos al tercer aspecto, y este es el aspecto moral. El aspecto moral de la ley. ¿Cómo lo cumplió Jesús? Bueno, obedeciendo esa ley como ningún otro hombre sobre la faz de la tierra la ha podido obedecer, ni la obedecerá jamás. Los fariseos guardaban en apariencia la ley, pero Cristo la obedecía, Cristo lo hacía de corazón. Cristo nunca violó ninguno de los 10 mandamientos. Su obediencia a los 10 mandamientos fue perfecta. Eso quiere decir que Él es santo, que Él es puro, que Él es sin mancha, que Él es intachable. Cuando hablamos de su santidad, la vemos reflejada en su perfección, en su capacidad de obedecer a la perfección los 10 mandamientos y todas las demandas y exigencias de la ley. Pero también Cristo estuvo dispuesto a cargar sobre sí el castigo que la ley imponía a sus transgresores. Cristo nos salvó a nosotros de la maldición de la ley. Él estaba muriendo en el lugar de aquellos transgresores que Él vino a salvar. El pastor Sugel Michelén dice esta frase, pon mucha atención: Cristo cumplió esa ley moral escribiéndola en el corazón de los suyos y dándonos el poder y la capacidad de cumplirla. Entonces, la cumplió en su vida, pero también está cumpliendo la ley moral en nosotros, en el sentido de que Cristo, por su gracia y por el poder de su Espíritu Santo, nos está dando la capacidad ahora a nosotros de poder seguir y obedecer sus mandamientos. Ahorita vamos a hablar un poco de malas interpretaciones en torno a la ley, 2 diferentes extremos. Pero lo que tenemos por cierto es que Cristo vino a darnos la capacidad de poder obedecer la ley, algo que era imposible en otro escenario. Y esto lo dice Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Este es un pasaje sumamente hermoso. Subráyalo en tu Biblia, anótalo, toma notas de esto. Ezequiel capítulo 36, del 25 al 27 dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Fíjate cómo dice: y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ahora nosotros no ignoramos o no rechazamos la obediencia a los mandamientos del Señor, pero Cristo lo cumplió en el sentido de que antes era imposible para nosotros cumplirla. Si es que tratábamos de cumplirla, lo hacíamos a regañadientes, lo hacíamos por un deber, pero no había un gozo interno en nosotros por hacerlo, por cumplirlo. O éramos como los fariseos, solamente lo guardábamos de apariencia, con motivaciones incorrectas, pero no lo hacíamos de corazón. Sin el Espíritu Santo, nosotros vamos a someternos a una obediencia gravosa y pesada. Pero recuerda lo que dijo Cristo: mis mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da la capacidad de gozarnos en el cumplimiento de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Sus mandamientos. Esa es la diferencia. No es que nosotros rechazamos la ley, ahora nosotros la obedecemos de corazón en Cristo Jesús. Ahora bien, dice por ejemplo 1 Corintios capítulo 7 versículo 19: para nada cuenta estar o no circuncidado, lo que importa es cumplir los mandamientos de Dios.
Para nada importa estar circuncidado. Esta era una ley ceremonial. Sí, la ley ceremonial ya no está vigente, la ley civil no está vigente. No importa si estás circuncidado o no. Pero lo que sí está vigente es la ley moral, escrita en el corazón de su pueblo. Dice, lo que importa es que cumplan mis mandamientos. Ahora bien, ¿qué pasa si fallo? Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Te caíste? Hay gracia de parte de Dios. ¿Fallaste? Tú respondes en arrepentimiento, te levantas y sigues hacia adelante. Pero los que están en Cristo encontrarán gozo en el cumplimiento de sus mandamientos. Eso no quiere decir que no enfrentaremos momentos de dificultad, momentos de lucha contra nuestra carne, porque nuestra carne sigue aquí. Pero ahora hay una diferencia. Nosotros nos gozamos en cumplir la ley de Dios. Piensa en la fidelidad. Dios nos ordenó, una ley es mantenernos fieles. Sin Cristo, uno puede mantenerse fiel por muchas motivaciones incorrectas. ¿Cuántas personas no dejan a su esposa o no dejan a su esposo simplemente porque no quieren no quieren que se hablen mal de ellos? No quieren perder una apariencia de una familia perfecta, pero en casa no se hablan. El hombre es áspero con ella, la trata mal, y él puede decir, pero yo estoy cumpliendo la ley, yo estoy siendo fiel. Pero ¿cuál es el corazón? La diferencia que ahora en Cristo nosotros somos fieles a nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque hay un amor por el prójimo. Porque dices, es un amor, es una entrega. Porque yo ahora amo con el amor que Cristo me ha amado a mí y tengo la capacidad de amar a mis seres queridos. Entonces estoy obedeciendo la ley de corazón. Estoy obedeciendo la ley porque me agrado en ello. Hay unos que dicen, no, el día del Señor, no me vengas a hablar de eso, eso es la ley. Sí, obviamente no lo cumplimos en un sentido ceremonial y riguroso de solamente el sábado y etcétera, y otras especificaciones. Pero si alguno de nosotros nos dicen, oye, tienes el día libre en el trabajo para poder pasarlo y descansar con tu esposa, con tu familia, ¿cuántos nos desagradaríamos de eso? Ahora, nosotros nos deleitamos en dedicar un tiempo, uno de cada 7 días, para dedicarlo de manera especial a nuestro Dios. Si nosotros no encontramos gozo en eso, es porque quizás la ley de Cristo no ha sido escrita en nuestros corazones. Nosotros nos gozamos en obedecer a Cristo. Ya no es, ay, tengo que ser fiel, sino es, gracias Señor, porque me has llevado a anhelar la fidelidad en todos los sentidos. Ahora, en ningún momento Jesús nos está haciendo la invitación o le está haciendo la invitación a sus discípulos a que traten de alcanzar la justificación a través del cumplimiento de la ley. ¿Qué está haciendo Jesús? Él está afirmando la ley, Él la está elevando sus demandas con un solo propósito: de reconocer que tú y yo no podemos cumplirla. Hablando en el sentido cronológico, ya no la cumplimos. ¿Quieres intentar cumplirla? Bueno, hay un hecho, ya no la cumpliste. ¿Y cuáles son las consecuencias al no cumplir la ley? Ya, o sea, ya eres un transgresor de la ley, que ya no la cumpliste a la perfección. Entonces Jesús está afirmando la ley, elevando sus demandas con el único propósito de que tú y yo reconozcamos que no podemos cumplirla y que volteemos a ver a aquel que sí pudo cumplirla, aquel que satisfizo todas las demandas y las exigencias de la ley, para que depositemos en Él nuestra confianza, para que podamos confiar en Él, porque yo no pude, porque yo fui incapaz y tengo que buscar a aquel que sí fue capaz. Entonces la ley cumple el propósito, el saber que Cristo afirma la ley y que eleva las demandas de la ley, es para que tú y yo nos rindamos a sus pies y clamemos: sálvame, que soy pecador.
Sálvame que soy un transgresor. Esto es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Dice, en efecto, la ley no puede librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición de semejanza, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. ¿Qué quiere decir? ¿La ley es mala? No, la ley es perfecta, la ley es buena. Pero a causa de nuestra carne débil, la ley no podía llevarnos a obedecerla. Pero Cristo sí pudo llevarnos a obedecerla. Continúa el versículo 4. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces, la perfecta obra de Cristo, la perfecta santidad, la perfecta obediencia de Cristo ha sido imputada a nosotros por medio de la fe en Él, por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en su sacrificio. Por medio de la fe, a nosotros hoy se nos reconoce como justos en términos del cumplimiento de la ley. ¿Tú cumpliste la ley? Sí. Voltea a ver a Cristo. Yo confié en Él y Él me atribuyó su justicia. Y Él tomó mi maldición. Y Él tomó las consecuencias de mi infracción sobre de sí. Y eso, este glorioso intercambio para nuestra justificación, nuestra salvación, para nuestra libertad. Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo lo explica de manera muy sencilla. En el versículo 39 hace esta pregunta: bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Mira lo que dice el versículo 23. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. ¿En qué sentido la ley nos tenía presos? Imagínate una pared. Tú estás tratando de romper esa pared y lo estás tratando de hacer con tu puño. Y estás tratando de golpearla. Y la ley en ese sentido te dejó moribundo por tu incapacidad, por tu falta de fuerza de poder romper ese muro. Estabas completamente moribundo. Y en ese sentido Cristo viene y nos toma en ese estado. Y una sola vez y con un solo golpe viene, golpea la pared y la tumba, la rompe. Versículo 24, así que la ley vino a ser nuestra guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. ¿Cuál era el propósito de la ley? Ser nuestro tutor que nos lleva de la mano hacia Cristo. Llega el tutor y te toma todo moribundo por tratar de cumplirla y no poder hacerla, todo mutilado, todo en el desastre, te toma por tu incapacidad y te lleva con aquel que sí pudo cumplirla y que va a escribir esa ley en tus corazones para que ahora, con su espíritu, con el espíritu de Cristo, tú puedas obedecer. La obediencia tiene su efectividad en la gracia de Cristo. La obediencia es posible por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Entonces, en ese sentido, si tú no anhelas la obediencia, es porque quizás no has nacido de nuevo, no te has rendido por completo a Cristo y el Espíritu Santo no mora dentro de ti. Pero el Señor hoy te ofrece el camino del arrepentimiento y de la fe. Que tú digas: Señor, me arrepiento de mis pecados, creo en ti. Y Él te va a dar el don del Espíritu Santo. Él te va a dar la presencia preciosa de su Espíritu Santo en ti, dándote la capacidad de poder seguirle y obedecerle y amarle. Ahora bien, dice que cumplió la ley, ya lo vimos en estos tres aspectos.
pero también dice que cumplió los profetas. ¿En qué sentido Cristo cumplió los profetas? Bueno, en dos aspectos. Por un lado, reforzando las demandas que los profetas pusieron sobre el pueblo en su predicación. Jesús afirmó todas las demandas, todo lo que hablaron los profetas, lo que habló Isaías, Jeremías. Jesús afirmó sus demandas sobre el pueblo. Lo podemos ver en este sentido. Cuando Jesús en Mateo capítulo 15 del 7 al 9 se refiere a los fariseos con esta cita de Isaías, le dice: hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Entonces Jesús afirmó la enseñanza, la predicación de los profetas. Pero en otro sentido también Jesús cumplió los profetas, porque lo cumplió en su vida y ministerio. Todo lo que los pueblos hablaban, todo lo que los profetas habían dicho de él. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús vino a hacer el cumplimiento de todo el anuncio y las profecías que se habían escrito en el Antiguo Testamento. Muchas, inclusive, sin siquiera él tener la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Miqueas está profetizando que de Belén, de esta ciudad, iba a salir el Mesías. ¿Cómo podría haber Jesús tenido control de esto si está hablando de su nacimiento? ¿Cómo vas a elegir tú si decides nacer en Monterrey o en Estados Unidos o en Colombia? Es algo que no tenemos control. Y esto afirma todavía más el cumplimiento de Jesús en torno a los profetas. Porque una tras otra profecía del Antiguo Testamento se viene a cumplir en Cristo. Por ejemplo, el Salmo capítulo 22, el Salmo 22, 1000 años antes de su muerte, viene a describir de qué manera iba a morir. Inclusive en ese momento, 1000 años antes, no se utilizaba la cruz como método de tortura. Eso lo vinieron a instituir los romanos muchos años después. Sin embargo, está profetizado. Y una y otra vez, Isaías 53 y muchos otros pasajes, vemos cómo Jesús cumplió los profetas. Ahora ya estoy por terminar, pero quiero hablar de dos extremos. Recuerda que Jesús está hablando esto para no caer en malas interpretaciones. Cuando se toma la ley, muchas veces se cae en dos extremos, dos malas interpretaciones. La interpretación legalista, por un lado. ¿Qué es el legalismo? Muchas personas pretenden someter a los cristianos a una serie de leyes que ya no tienen potestad sobre nosotros porque Cristo las cumplió en nuestro lugar. Por ejemplo, nosotros no estamos cumpliendo con ritos, con festividades, porque Cristo las cumplió en nuestro lugar, con ciertos alimentos. Ahora, si uno quiere cumplirlas, se pueden cumplir, pero no en un sentido de obligación religiosa. Por ejemplo, si tú quieres abstenerte de comer ciertos alimentos por un motivo de dieta y de salud, adelante, pero que no sea por un conflicto religioso. El apóstol Pablo le dijo: ve a la carnicería, no preguntes, come, porque la tierra y la plenitud son del Señor. Mientras el apóstol Pablo diga eso, entonces yo puedo comer lo que quiera, claro, que sea saludable para mí. Pero ese es el legalismo. Si quieres ser justo, si quieres ser aprobado por Dios, tienes que cumplir esto, tienes que hacer esto, tienes que celebrar esto. Y nosotros hoy ya cumplimos todas esas demandas ceremoniales por Cristo. Yo estoy cumpliendo todo eso por Cristo, porque Cristo ya lo satisfizo. Recuerda que en la cruz dijo: consumado es. Y hablando del cumplimiento, tiene una connotación de satisfacer. Jesús ya lo cumplió. Ese es el lado legalista. ¿Qué es lo peligroso del legalismo? Que es una comprensión deficiente del alcance de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. El legalista ve como algo insuficiente el sacrificio.
Cada vez que tú y yo nos levantamos a decir tienes que hacer esto para ser salvo, estamos anunciando: Cristo, tu sacrificio no fue suficiente. Cristo, tu muerte en la cruz no fue suficiente. Por eso el apóstol Pablo se escandalizó y se preocupó tanto cuando se enteró que los gálatas querían volver a la ley. Estaban abrazando una postura legalista. Y les empieza a hablar de nuevo acerca de la gracia, de la libertad que hay en Cristo. No necesitan ser circuncidados, no necesitan cumplir con estas demandas, porque ya Cristo lo cumplió todo. No lo abrogó, no lo abolió, lo cumplió, lo satisfizo. El otro extremo es el polo opuesto, y esto se le llama el antinomianismo. Sé que esta palabra está rara, pero es importante que la entendamos. ¿Qué es el antinomianismo? Bueno, anti viene de contra, nomos de ley. Entonces el antinomianismo es esa postura, es en contra de la ley. Esta postura pretende relevar a los cristianos de todo tipo de obligación con respecto a la ley de Dios. Ok, si ya estás en Cristo, y aún estando en Cristo ya no tienes responsabilidad alguna en torno a la ley. Pero ya vimos cómo Cristo no nos opone a la ley, sino que de corazón y por medio de su Espíritu Santo nos ayuda a obedecerla. Pero el antinomianismo te dice: no, la ley es mala. La ley, Jesús vino a rechazar la ley, pero la ley no es más que el carácter santo de Dios. Y ahora nosotros en Cristo rendimos una obediencia gozosa y voluntaria a las demandas de la ley, porque sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. El apóstol Juan habla de que si queremos seguir a Cristo, debemos de obedecer sus mandamientos. Mientras el apóstol Juan diga eso, entonces yo voy a voltear a ver a los 10 mandamientos y decir: Señor, esto es el reflejo de tu carácter santo, esto es bueno. Y me voy a buscar de todo corazón, por la ayuda del Espíritu Santo, en gozarme en el cumplimiento de ellos. No tener dioses ajenos delante de mí, honrar a mi padre y a mi madre, todos y cada uno de ellos, no matar. Y viendo el corazón de ese mandamiento es no tener emociones y deseos negativos hacia otra persona. Y yo voy a buscar el camino correcto que nos viniste a mostrar, que es el amor. Que al momento de amar al prójimo y amar a Dios por sobre todas las cosas, de esa manera estamos cumpliendo la ley y los profetas. Dice la palabra de Dios que la ley y los profetas dependen o se sostienen en el amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas, entonces de corazón vas a anhelar no matar, no robar, no hacerle un daño a otra persona. Si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, de corazón no vas a querer ídolos dentro de ti, en tu vida. Entonces debemos de tener cuidado de no caer en ninguna de estas posturas. Ahora, en el versículo 19, no quiero entrar mucho en este detalle, pero habla de cierto tipo de rango en el reino de los cielos. Dice: el que obedece los mandamientos será mayor en el reino. Esto está hablando de que el rango en el cielo, o en el rango en el estado eterno con Dios, depende de o está determinado por nuestra obediencia a las Escrituras. Ahora, quizás es un pasaje muy corto para poder construir una doctrina acerca de esto, pero gracias a Dios, más adelante, gracias a la intervención prudente que siempre ha existido de parte de las madres, llega la mamá de Zebedeo, la esposa de Zebedeo, la mamá de los hijos de Zebedeo, de Jacobo y Juan, y le dice: Jesús, te pido por favor que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro de mis hijos se siente a tu izquierda. Y Jesús le dice: eso no me corresponde
a mí. Y de ahí se desprende una enseñanza: el que quiera ser mayor tiene que servir a los demás. El que quiera ser primero tiene que hacerse el último. Entonces, gracias a Dios, la misma escritura en diferentes porciones nos ayuda a complementar el entendimiento de esta declaración. ¿Cómo puedo tener un mejor rango en el reino de los cielos, por así decirlo? Siendo humilde, sirviendo a los demás. No querer ser los protagonistas, no querer ser glorificados nosotros mismos, sino renunciar a nosotros mismos. La humildad es una virtud que nos ayuda a tener una mejor eternidad. Pero después en el versículo 20 habla en términos de qué es lo que nos permite entrar o no al cielo. Y ya hablamos un poco de esto. Al reino de los cielos dice que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no podemos entrar al reino de Dios. Ahora, los fariseos habían calculado que habían 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que tú y yo tenemos que cumplir más que estos mandamientos? Claro que no, porque no tendría sentido con la enseñanza acerca de el camino a la salvación que él estaba predicando, que él estaba anunciando. No está hablando en el sentido de cantidad, sino en el sentido de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vimos, los fariseos lo obedecían como mandamiento de hombres. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, ellos enseñaban que tú eres librado de cualquier responsabilidad para con tus padres, aun y cuando el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, porque ellos decían, tú basta con que digas es corbán. ¿Qué era el corbán? Una ofrenda al templo. Entonces ellos decían, ya no tienes responsabilidad ninguna para con tus padres, porque ya diste una ofrenda al templo. Y Jesús les dice, el mandamiento de hombres de ustedes está invalidando la ley. Entonces, la interpretación y la práctica de los fariseos era totalmente deficiente y era totalmente equivocada, insuficiente. Era una mala aplicación. Entonces Jesús está diciendo, ¿en qué sentido debe ser mayor? En torno a la calidad. No es mandamientos de hombres, sino es lo que ya hablamos, que el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a obedecerla. Y esto está en sintonía con todo lo que viene diciendo: cómo vamos a ser pobres en espíritu, cómo vamos a ser mansos, cómo vamos a ser misericordiosos, cómo vamos a cumplir sus mandamientos, cómo vamos a tener un corazón puro a través de nuestra fe en Jesús, de voltear a verlo a Él como nuestro Salvador. ¿Y cuál es el llamado en esta mañana o en esta tarde? Ya ni sé qué horas son. En esta tarde el llamado es: vamos a rendirnos a los pies del que sí pudo cumplir la ley. Vamos a reconocer nuestra insuficiencia para poder cumplirla y voltear a ver a Cristo Jesús, nuestro Salvador, el sacrificio perfecto y suficiente para la humanidad. Depende de Cristo, ríndete a Él. Quiero hacer una oración y después podemos expresarle a través de este canto nuestra oración, nuestro corazón al Señor. Padre, gracias por enviar a Jesucristo para el cumplimiento perfecto de la ley. Esta ley que es buena, que es perfecta, que nos refleja tu carácter santo, pero sin lugar a dudas, Señor, fuimos incapaces de poder obedecerla. Ni siquiera todos los que vinieron antes, los jueces, ni siquiera Abraham, ni siquiera Moisés, ni siquiera David, ninguno de los grandes héroes nacionales de Israel pudo cumplir lo que Cristo sí pudo hacer. Gracias por Jesús, la ofrenda, el sacrificio suficiente. Ayúdanos a atesorarlo, ayúdanos a amarlo, a depositar en Él nuestra fe. Y gracias también te damos, porque por medio de nuestra fe en Cristo nos has dado el mejor regalo, que es tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos llena de poder, que nos capacita para obedecer, que nos capacita para servirte y agradarte y amarte. Gracias, Espíritu Santo, que nos muestras a Cristo. Gracias, Espíritu Santo, que nos muestras el corazón de Dios para poder amarlo y seguirlo. Espíritu Santo, llena cada hogar en esta tarde.
en este tiempo y ayúdanos a confiar en ti con todo nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a entregarle este canto como una ofrenda agradable a Él. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Sí, Señor, nos rendimos ante ti, somos totalmente dependientes de ti. Llena tú nuestra mente y llénanos de tu Espíritu Santo. Llena mi mente. Llena mi mente de tu verdad. Guarda mis pasos en tu voluntad. Que mucho fruto en mí pueda haber al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Una vez más, mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. La fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. La fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, tendido a tus pies, aviva mi corazón. Una vez más, la fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, tendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi
satisface hoy mi ser, Señor, avívame tu gran amor, tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti, mi alma de ti tiene sed, satisface